Bendiciones, mis hermanos, qué gusto volver a saludarlos, volver a tener este contacto a través de esta plataforma virtual que hemos estado utilizando y que es de tanta bendición. Hoy queremos seguir adelante en los temas de doctrina avanzada y sobre todo darle gracias al Señor porque Él nos permite poder tener este medio de contacto, que creo que se ha vuelto muy efectivo en algunas de las facetas que podemos ministrar. En otras, pues es indispensable estar presencial, ¿verdad? Porque, hermano, eso es algo maravilloso, pero qué bueno poder estar y contar con su presencia en esta oportunidad. Vamos a orar y nos presentamos de nuevo delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más, estamos delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestros corazones, papito, por todas las misericordias que tú has tenido para con nosotros. Padre amado, te pedimos por favor que traigas sobre nosotros un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento y de comprensión espiritual que nos haga, Señor, y nos lleve hacia la dimensión que tú has preparado para cada uno. Por favor, papadito lindo, enséñanos tú, instrúyenos tú, capacítanos, danos revelación de tu palabra. Señor, lo necesitamos de una manera especial, papadito lindo, por amor a tu nombre, Padre, porque sabemos que tú eres grande y poderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Definitivamente, hermanos, hay temas en los cuales la mayoría de cristianos estamos de acuerdo en cuanto, voy a utilizar esta forma de decirlo, en cuanto al título del tema, pero quizás en los detalles no estamos muy de acuerdo. Bueno, algunos no pueden estar de acuerdo porque quizás no lo han estudiado y otros pues lo desconocen, ¿verdad? O no lo han querido entender. Pero uno de los temas realmente, hermano, que creo yo que toda la cristiandad, y cuando digo toda la cristiandad, aquí me refiero a todos los que creen en Cristo, no solo a los evangélicos, sino a todos los que creen en Cristo, o por lo menos que tienen a Cristo como centro de su religión. Hermano, perdón que utilice ese término, pero hermano, es el tema relacionado con la muerte y la resurrección del Señor. Creo que todos estamos conscientes que Cristo murió y que Cristo resucitó. Creo que no hay mucho ahí donde perderse, hermano. Realmente creo que, como digo, toda la cristiandad está de acuerdo en que Cristo murió y resucitó. Sin embargo, quizás lo que debemos revisar es lo que nos han querido hacer creer, hermano, sobre todo la tradición en relación a las fechas y los días. Hermano, definitivamente, hermano, es porque es necesario que todo, al final de cuentas, todo lo que nosotros creemos sea sometido a la corroboración bíblica, a la prueba de la misma palabra del Señor. Recuérdese que Isaías capítulo número 8, versículo 20 dice que, hermano, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, dice, entonces es porque no les ha amanecido, es decir, no han tenido revelación. Entonces, a la ley ¿qué es lo que está escrito? El testimonio que da el Espíritu Santo. Entonces tiene que ser corroborado de esa manera. Ahora, recordemos, hermano, que en cuanto a esto, el mismo apóstol Pablo, cuando predicaba, aquellos hombres de Berea, dice, hermano, que iban a consultar, a ratificar en las Escrituras lo que Pablo les decía. Recordemos que no estamos hablando, no estamos hablando de Julio Herrera, no estamos hablando de otro pastor, no voy a mencionar otro nombre porque no va a ser que se sienta ofendido, pero no estamos hablando, en el caso mío, pues, hermano, que yo pudiera decir, tengo tantos años de cristiano. No, hermano, estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia, y al perito arquitecto de la iglesia le corroboraban todo lo que él decía, hermano, lo iban a corroborar precisamente a las Escrituras. Recuérdense que aún el Señor Jesucristo, cuando
Cuando fue tentado por el enemigo, hermano, la palabra del Señor dice que él contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, que el escrito está es lo que ratifica que algo, hermano, realmente es verídico. Por eso, hermano, cualquier cosa que nosotros digamos tiene que ser corroborado, tiene que ser ratificado por la misma palabra del Señor, ¿verdad? Y como le digo, yo creo que la mayoría de cristianos, o si no me equivoco, sería casi la totalidad, estamos conscientes que Cristo murió y resucitó. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo murió y cuándo resucitó? ¿Será importante eso? Sí es importante, hermano, sí es importante, definitivamente, porque no puede ser que Él haya muerto un día viernes y resucite el día domingo, porque eso no es lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero bueno, no me voy a adelantar, quiero ir paso a paso con esto. Entonces hermano, quisiera que pudiéramos ir aquí a la Escritura, en 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 3, y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, oiga, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No solo está diciendo que lo que es conforme a las Escrituras es que murió por nuestros pecados, sino que, hermano, que todo lo que sucedió estaba escrito. Que fue sepultado y que resucitó, oiga, al tercer día, conforme otra vez a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Es decir, hermano, que entonces Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, hermano, conforme a las Escrituras. Eso fue lo que el apóstol Pablo recibió como una revelación que venía de parte del Señor. Recuerde que el apóstol Pablo, hermano, por eso es considerado perito arquitecto de la iglesia, porque él recibió cosas, hermano, que él no vivió juntamente con los otros apóstoles, los apóstoles del Cordero, hermano, pero Pablo las recibió como una revelación directa de parte del Señor. Definitivamente, hermano, siempre el enemigo ha tratado de tergiversar algunas fechas, algunos tiempos, y ha utilizado lamentablemente religiones para hacer esto, hermano, ¿verdad? Y como son religiones que tienen mucho empuje, mucha audiencia, por así decirlo, a nivel mundial, entonces, hermano, pues se les cree todo lo que dicen, pero no, hasta dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Entonces, hermano, el enemigo ha intentado cambiar los tiempos, eso lo dice el libro de Daniel. Por ejemplo, fíjese usted que se pone la fecha del nacimiento del Señor el 24 de diciembre, y para corroborar eso, como la Biblia dice que Juan nació 6 meses antes, lo ponen entonces el 24 de junio. Pero perdón, hermano, es una mala fecha definitivamente, porque Jesús no nació el 24 de diciembre, y eso es comprobable bíblicamente, pero eso ha sido parte de las fechas y los tiempos que ha querido cambiar el enemigo. Por supuesto, utiliza la mentira, porque él es el padre de la mentira, para poder hacer esto. Entonces, se ha tratado de tergiversar tiempos como la venida del Señor, su primera venida, su segunda venida, la muerte, la resurrección del Señor, hermano, muchas cosas. El propósito, al final de cuentas, pues como Babilonia es una de las potestades que está involucrada en todo esto, definitivamente, hermano, que trae confusión. Babilonia significa confusión, y, hermano, trae confusión al pueblo del Señor, y mucha gente, hermano, que por falta de conocimiento, dice la Biblia, que el pueblo será destruido, ¿verdad? Pero aquí la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, y es lo que en algún momento yo les he dicho, hermano, es no podemos confiarnos al evangelio de la abuelita. La abuelita dice tal y tal cosa, y la abuelita pues era una persona extraordinaria, hermano, buena persona, pero quizás no tenía todo el conocimiento del evangelio.
No estoy diciendo que sean todas las abuelitas así, pero hermano, a veces solo se trasladaron cosas de generación en generación sin corroborarlas en la misma palabra del Señor. Aún podemos ver pasajes de la Biblia que se les dio un sentido diferente porque alguien quizás con una forma no tan correcta de hablar, hermano, lo dijo de una manera y se creyó que así decía el versículo y resulta que el versículo no dice así. Por ejemplo, con aquel versículo dice que no, incluso hay un canto, ¿verdad?, que dice no es con espada ni con ejército. Pero en ningún momento usted busca ese versículo, en ningún momento la Biblia dice que sea con ejército. Dice no es con espada ni con fuerza. Y la palabra que se utiliza ahí no se traduce ejército, que se puede interpretar, eso es distinto, pero no es lo correcto. Entonces aquí la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es, ¿quién nos enseñó? Así como Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Verdad? No vamos a completar la frase que le dijeron a Adán, sino ¿quién te enseñó? Es decir, ¿dónde está tu fundamento? Hermano, recordemos que los mismos religiosos, hermano, el Señor les dijo en algún momento, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces me rechazan a mí, pero esas Escrituras que ustedes escudriñan buscando la vida eterna, esas son las mismas que dan testimonio de mí. Así que, hermano, pues hoy quisiéramos hablar de este tema, hermano, la resurrección de Cristo. Es un tema apasionante, glorioso, maravilloso, y le pido al bendito Espíritu Santo que me dé la iluminación, la revelación, el entendimiento y la facilidad para poder trasladar el tema de una manera correcta, ¿verdad? Que no hayan malas interpretaciones, sino que lo hagamos de manera correcta. Entonces mire, hermano, lo que le venía diciendo, el enemigo, yo escribí esto, le dejé mejor plasmado para dejar claridad en lo que estoy tratando de trasladar. El enemigo intenta cambiar los tiempos por medio de la mentira, como el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la segunda venida, etc. El propósito es confundir y destruir a los que les falta el conocimiento. Eso ya lo platicamos. Por eso la pregunta que aparece en la Biblia es la que Dios le hace a Adán cuando había fallado. ¿Quién te enseñó? Ahora, Jesús en su oportunidad dijo a los religiosos que ellos escudriñaban las Escrituras porque les parecía que en ellas estaba la vida eterna y que daban testimonio de él. Ok, eso ya lo platicamos. Entonces, lo primero que tendríamos que establecer, hermano, es la tesis incorrecta sobre la muerte de Jesús. Recuerde que, hermano, este es uno de los eventos que más controversia genera, sobre todo en el mundo occidental, ¿verdad? Que es, hermano, es acerca de los días en que murió y resucitó el Señor Jesucristo. Mire, el concepto generalizado es que Jesús murió un día viernes a las 3 de la tarde. Ese es el concepto que incluso, hermano, se hacen eventos, ¿verdad? Para supuestamente conmemorar ese día. Murió un viernes a las 3 de la tarde y que resucitó el día domingo por la mañana. Algunos argumentan que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Es decir, dicen que murió el día viernes, pasó sábado en la tumba y que resucitó el domingo, por lo que ahí se cumplen los 3 días. Pero eso no fue lo que dijo el Señor, hermano. Eso no fue lo que dijo el Señor. Eso lo vamos a analizar despacio aquí en los pasajes que vamos a ir viendo. Pero mire, si Jesús murió a las 3 de la tarde, para las 6 de la tarde serían 3 horas. Para las 12 de la noche serían 9 horas. Para las 6 de la mañana del sábado serían 9, sumémosle las 24 del sábado de una vez, 9 más 24 serían 33 horas, más digamos 6, porque dicen que resucitó en la mañanita, ¿verdad? Sumémosle 6 horas más, serían entonces 33 más 6 serían 39 horas. 39 horas estamos hablando de un día y medio. Entonces eso no puede ser, definitivamente no puede ser. Porque él dijo, hermano, miremos lo que el Señor dijo. Ahora bien, porque como estuvo Jonás, mire lo que dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino
3 días y 3 noches, no al tercer día solamente, sino que como estuvo el Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No solo en el sepulcro, sino en el corazón de la tierra. Bueno, eso tiene otra repercusión que ya lo hablamos poquitito, creo yo, cuando hablamos del holocausto. Hermano, hablamos un poquitito de esto, pero el punto que yo le quiero hacer ver es que aquí dice que fueron 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, 39 horas, hermano, entonces no corresponde, eso es día y medio. Bueno, día y medio es 36 horas más 3 horas más. Es, hermano, imposible que eso fuera así. Entonces, quiere decir, hermano, que esa tesis está equivocada, es incorrecta. Mire lo que dice Juan 2:19. Jesús hablando. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo. Pero no se refería al templo de lo que ellos estaban hablando. Y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hermano, estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su muerte y resurrección. Estaba diciendo esto es templo. Y es que la Biblia da testimonio de eso, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo: este templo, si ustedes lo destruyen en 3 días, yo lo voy a levantar de nuevo. Mire qué tremendo, hermano. Entonces no podía ser, hermano, definitivamente que fuera como se dice, ¿verdad? Que murió el día sábado, que pasó que murió el viernes a las 3 de la tarde, que pasó el sábado y que el domingo en la mañana resucitó. Por eso el domingo, le llaman Domingo de Ramos, y ahí se hace un gran alboroto. Definitivamente no pudo ser así. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre. Y luego él dijo, hermano, que en 3 días él levantaría de nuevo su templo. Ahora, veamos algunos recursos. Esa es la tesis, hermano, que han planteado y que lamentablemente ya no se quedó solamente en calidad de tesis, porque muchos la tienen como una realidad. Una tesis es algo que necesita ser demostrado, pero hermano, aquí nunca se demostró, pero muchos la han tenido como una verdad y así. Y es que la verdad, la mayoría de la cristiandad no le importa, hermano. Dice, al final murió y resultó. Es como cuando se habla otra vez de la Navidad, ¿verdad? Hermano, dice, no nació el 24, pero de todas maneras nació, y como nació, pues nosotros lo celebramos. Sí, pero eso es una irresponsabilidad, pienso yo, de nosotros los cristianos, porque gloria de Dios es ocultar su divina palabra, y gloria de los reyes es escudriñar el sentido de ella, y nosotros somos reyes. Entonces, si somos reyes, quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de escudriñar el sentido de la palabra, y el Señor nos va a la revelación de la misma. Ok, vayamos aquí a unos recursos básicos para la comprensión de la muerte y resurrección del Señor. Número 1, hermano, la Pascua. La Pascua, hermano, según Levítico 23, 5 al 8, se celebraba el 14 de Nisán. Nisán es un mes, es uno de los meses, ¿verdad? El 14 de Nisán, que era el primero de los meses. Pero la ofrenda para ser sacrificada era desde el día 10 del mismo mes. Si quiere, esto lo vamos a corroborar solamente, hermano, en el libro de Éxodo capítulo número 12. Si usted me acompaña, en los primeros versos, el Señor habló a Moisés: este mes será para vosotros el principio de los meses. Por eso Nisán era el primero de los meses. Aquí el título es la Pascua. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero en cada casa. Mas si la casa fuera pequeña, dice, hermano,
Aquí describe todo lo más. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de las ovejas. Ahora aquí mira el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la congregación de Israel lo matará al anochecer, hermano, y tomarán parte de la sangre y lo pondrán sobre los postes. Bueno, ahí viene toda la explicación, hermano. Solo me interesa, hermano, que esta explicación que estamos dando aquí, que dice, hermano, era sacrificado desde el... pero la ofrenda para ser sacrificada desde el día 10 del mismo mes. La fiesta se iniciaba con el sacrificio del Cordero Pascual. Al día siguiente era el día de reposo. Es decir, hermano, se celebraba la fiesta y al día siguiente era el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo. Lo mismo que al séptimo día. Aquí y tal vez vale la pena aclarar, hermano, que había día de reposo, hermano. Era una fiesta, la Pascua era una fiesta, entonces tenían descanso. Y aparte de eso estaba el día de reposo, el normal, digamos, el día sábado, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros le decimos sábado, pero ellos le decían el sabbat, pero el sabbat también para ellos no solamente era el día sábado, como parte de una semana, sino que también aquellas fiestas que caían, digamos, lunes, martes o cualquier día, entonces también le llamaban sabbat, solo que le llamaban gran sabbat a esas festividades. Era un gran descanso, era un gran feriado. El descanso normal era el día sábado, ya descansos adicionales, porque una fiesta caía entre semana, entonces le llamaban gran sabbat, sobre todo, hermano, a la Pascua, ¿verdad? Por eso dice aquí lo mismo, aquí dice, la fiesta se iniciaba con el sacrificio del Cordero Pascual, al día siguiente era el día de reposo, es decir, había descanso. Lo mismo que el séptimo día era el día de descanso semanal, el otro era descanso anual, ¿verdad? Porque era la celebración una vez al año. Y era independiente del día de reposo semanal, Sabbat, ¿verdad? La Pascua tenía que celebrarse entre las 2 tardes, ¿verdad? Hermano, es decir, que se celebraba en la tarde del día 14, ¿verdad? Y la tarde, entre la tarde del día 14 y el día 15, ¿verdad? Por así decirlo. Ok. Espero darme a entender. Entonces, esto lo podemos ver en Levítico 23, versículos 5 al 8, eso ahí está descrito claramente, hermano, también en Éxodo 12, como vimos, ¿verdad, hermano? Y en Números capítulo 9, también versículo 3. Ahí está descrito esto que le estoy diciendo. Otra cosa que es importante para entender, hermano, los pasajes que vamos a leer es el día de la preparación. Dice, se usa como un término técnico que indica el día de la preparación para el sabbat, para el descanso del día séptimo, ¿verdad? Es decir, la tarde del viernes, nombre que se daba al día antes del sábado, en el cual los judíos acostumbraban a hacer sus preparativos para el día de reposo, hermano, ¿verdad? Es el día mencionado en relación con la muerte y la sepultura de nuestro Señor. Fue crucificado el día que Juan identifica como el 14 de Nisan, la víspera de la Pascua o preparación de la Pascua. Así que el Cordero de Dios dio su vida en la hora precisa en que se sacrificaban en el templo los corderos pascuales, los corderos de la Pascua que se sacrificaban, hermano, en ese mismo día, en ese mismo momento, al anochecer, así como lo establecía la palabra, así se celebraba. Entonces, pero el día de la preparación era el día antes, solo para dejar claro aquí, hermano, ¿verdad? El día de la preparación era el día antes del día sábado, que correspondería para nosotros al día viernes, ¿verdad? Porque en el caso de los judíos, ellos lo tenían de una manera distinta. Ellos decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y séptimo, ¿verdad? O día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día séptimo. Así lo tenían ellos establecido. Nosotros no. Por eso es que para ellos el día martes es el día tercero, porque el domingo es el día primero, ¿verdad? Y así lo tenían ellos establecido. Entonces el día de la preparación prácticamente era el día sexto, era el día de la preparación, el día viernes, ellos lo tenían como día de la preparación. Sigamos adelante.
Esto lo vemos también en varios pasajes de la Escritura, hermano, que los vamos a ir viendo ahí más adelantito con la ayuda del Señor. Ahí vamos a ir viendo todos estos hermanos, ¿verdad? Había entonces ese día de preparación. Ok, avancemos. La otra cosa importante es el cambio de sacerdocio. Según Lucas capítulo 1, versículo 5, hermano, ahí se describe, en Lucas, en este pasaje se describe cómo estaban establecidos, hermano, los sacerdotes. Y aquí se habla precisamente de Zacarías. Se recuerda que él estaba en el turno de Abías, que era el octavo turno. Pero ese octavo turno, ¿de dónde salía? Ese octavo turno, hermano, estaba establecido y el turno de Abías era porque David había establecido esos 24 turnos. Por eso aquí leamos. En el reino de David los sacerdotes fueron divididos en 24 turnos, que sirvieron rotándose durante una semana que comienza precisamente en el sábado. Es decir, hermano, ahí en la tarde del viernes, ¿verdad? Hermano, comienza prácticamente el sábado. El sacerdote saliente toma el sacrificio de la mañana y el sacerdote entrante el de la tarde. La asignación al servicio particular por cada semana fue dividida por suertes. Es decir, se tiraron suertes y entonces conforme a la suerte le cayó a cada uno, hermano, y así se tenían divididos. Aparte eran las festividades especiales donde ellos servían, hermano, casi todos los sacerdotes servían las actividades especiales como Pascua y otras más, ¿verdad? Pero para las actividades normales entonces estaba asignado un sacerdote. Entonces, hermano, como el sacrificio era entre las 2 tardes, porque recuérdense que la forma de medir no es como nosotros. Para nosotros a las 12 de la noche empieza un día, para ellos no. Para ellos, por eso es que en el principio, lo vamos a leer también ahí en uno de los pasajes en el libro de Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y así lo medían ellos, ¿verdad? De la tarde a la tarde, es decir, así lo veían ellos, ¿verdad? Ok. Otra cosa importante, hermano, aquí, para ir entendiendo esto, es el horario hebreo y el horario romano. El día se dividía en 12 horas, en el horario del pueblo de Israel. Por eso es que en aquella parábola de los obreros que fueron a trabajar a la viña, usted se recordará, hermano, que habían ahí los que fueron a trabajar a la hora primera, los que fueron a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y fueron a la hora undécima. Entonces mire aquí, se menciona la hora tercera y que corresponde a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque este horario se empezaba a las 6 de la mañana. Entonces la hora primera era a las 6 de la mañana, la hora primera a las 7 de la mañana, era la primera hora después de las 6, ¿verdad? Porque el 6 se convertía en 0 horas, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces quiere decir que la primera hora era a las 7, la segunda era a las 8, la tercera hora a las 9. Entonces cuando aquí habla de la hora tercera, está hablando de las 9 de la mañana. Luego seguimos, la hora cuarta era a las 10 de la mañana, la hora quinta era a las 11 de la mañana, la hora sexta, hermano, al mediodía, ¿verdad? A las 12. Y la hora novena, hermano, si le sumamos 3 horas, era a las 3 de la tarde. Entonces, ahora, esto era en el calendario hebreo. En el caso del calendario romano, ellos tenían un calendario de horario distinto. Cuando Juan escribió, esto es importante, cuando Juan escribió su evangelio, utiliza la hora romana, porque era la de uso común en su época. Eso es muy importante, porque los otros 3 evangelios, hermano, están hablando de la hora judía o hebrea, pero en el caso de Juan era muy distinto, ¿verdad? Ok, avancemos. Ok, ahora entonces miremos aquí, hermano, ya vimos la tesis que dice que murió el viernes a las 3 de la tarde y resucitó el domingo en la mañana, por lo menos 6 de la mañana, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, luego vimos estos elementos básicos que nos van a ayudar a comprender, como es la Pascua, cuando se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan, pero el Cordero se preparaba desde el 10. Luego vimos el día de la preparación, que es el día antes, hermano, del sábado, antes del día sábado, se hacían preparativos. Luego, hermano, lo que es el horario, ¿verdad? Que es muy importante. 4 cosas vimos, hermanos, si no estoy mal.
Entonces, la Pascua, déjeme ver solamente aquí, la Pascua, el día de la preparación, y lo otro era el cambio del sacerdocio. Sí, perdón, que tuve que utilizar estos 1000 lentes, pero hermano, para poder hacerlo. Ok, entonces ahora miremos la muerte y la resurrección del Señor. Mire, el Señor dijo claramente, hermano, claramente, y aquí lo vamos a leer en este pasaje, que Él sería entregado a los gentiles y que iba a morir. Mire lo que dice Mateo 17, 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Ya vimos allá, pero lo vamos a volver a leer para dejarlo bien claro. Aquí, hermano, lo que dice con relación a Jonás. Lo que vamos a agregar algo más ahí en el caso de Jonás. Entonces, el Señor, ahora, recuérdese usted, hermano, que Pablo, y ese pasaje también ya lo leímos, que Pablo dice, hermano, que resucitó. Primero dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice, hermano, que fue sepultado y murió conforme a las Escrituras. Otra vez, conforme a las Escrituras. 2 veces aquí. Y eso es muy importante, hermano, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un fundamento de la palabra del Señor. ¿Vea? Ahora, la señal, si usted se recordara, la señal que el Señor le dio a los religiosos, dijo que iba a ser la señal del profeta Jonás. Leamos aquí. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. Entonces, hermano, es muy, muy claro, definitivamente, que eran 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches no puede suceder del día viernes al día domingo. Ahí solo prácticamente pasarían la noche del viernes, hermano, y la noche del sábado. ¿Verdad? La noche del viernes y la noche del sábado. O sea, eso no puede ser. Serían ahí solo 2 noches, ¿verdad? Y 3 días ni siquiera serían completos tampoco. Fíjese, hermano, que cuando nosotros vamos a ver en el libro del profeta Jonás, aquí, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta palabra días aquí, hermano, se refiere a un día completo, desde que amanece el sol hasta que se pone. Es decir, está hablando de 24 horas. 24 horas. No está hablando, hermano, de menos tiempo, sino que está hablando de 24 horas. Entonces creo que aquí también esto viene definitivamente a corroborar, hermano, porque la palabra que se utiliza ahí es la palabra yome, que es un día, es un periodo de 24 horas. Entonces cuando se refiere a 3 días y 3 noches, es claro que está hablando, hermano, de eso. Por el otro lado, Génesis capítulo 1, versículo número 5, entonces dice: Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde. Mire cómo se medía. De la tarde a la mañana. Desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde hasta la mañana. Es decir, hermano, hasta el mediodía, ¿verdad? Un día. Fue la tarde y la mañana, un día. Es decir, se medía de la tarde hasta el mediodía, ¿verdad? Hermano, entonces aquí está hablando de algo distinto. Eso nos deja claro entonces que los 3 días y los 3 noches que se refieren era un periodo de 72 horas en las que el Señor iba definitivamente a estar, hermano, desde que lo
desde que murió hasta que resucitó, ¿verdad? Ahí, hermano, el Señor, y que fue sepultado prácticamente, no solo de que murió, sino que fue sepultado, hermano. Entonces comenzaba precisamente a partir prácticamente de las 6 de la tarde. 6 de la tarde, porque el Señor habló de 3 días y 3 noches, y prácticamente se empezaba a medir a las 6 de la tarde, porque ahí empezaba en el anochecer, dijo el Señor, que se tenía que sacrificar el cordero. Entonces empezaba desde la noche hasta el hermano, que se cumplieran los 3 días prácticamente, ¿verdad? Y entonces, hermano, concluía prácticamente hasta que se cumplieran las 3 noches, ¿verdad? Entonces Jesús lo dijo claramente, que Él iba a resucitar al tercer día. Y eso hay muchos pasajes que corroboran eso. Pero Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Eso lo dijo Jesús. Luego, hermano, mire Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es hora novena. ¿Qué estamos hablando de hora novena? 3 de la tarde. 3 de la tarde murió, pero no día viernes. Sí, 3 de la tarde murió, pero no fue día viernes, sino que tuvo que ser, hermano, definitivamente unos días antes. Ahorita lo vamos a ver. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniendo en su caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando a gran voz, exhaló el espíritu. De aquí se saca que el Señor murió, entonces, hermano, murió a las 3 de la tarde. Esa es la muerte. Pero Él no dijo, hermano, que iba a estar, Él, como dijo, no dijo a partir de la muerte, sino que tenía que ser a partir de lo que lo sepultaron. Hermano, ¿por qué a partir de lo que lo sepultaron? Porque Él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Perdón, dije mal, ya estoy confundiendo con Jonás, en el corazón de la tierra. Entonces, porque así lo comparaba con Jonás, 3 días y 3 noches. Entonces quiere decir que el Señor prácticamente, hermano, después de esta hora novena, al Señor lo tuvieron que ir a enterrar. Y lo tenían que ir a enterrar porque el siguiente día era un día de reposo, no el sábado, no el séptimo día, sino que era el día de reposo, día de descanso. Y ellos no podían hacer ningún trabajo, hermano, en el día de reposo, en ningún día de reposo. Era pecaminoso y lo mataban al que hiciera algún trabajo. Entonces los tenían, por eso era la prisa de bajarlos de la cruz para ir a enterrarlos. Entonces lo bajaron de la cruz y lo fueron a enterrar a un sepulcro, que eso pudo haber sido entre las 3 y las 6, más seguro a las 6 de la tarde que lo fueron a enterrar, hermano. Ok. Espero estarme dando a entender, hermano, con relación a esto, ¿verdad? Yo creo que entonces Jesús tuvo que haber muerto, hermano, un poco después, porque a la hora sexta fue cuando Él clamó, le dieron de beber, y después no se sabe eso, ese después no se sabe cuánto tiempo, pero tuvo que haber sido, hermano, después de las 3 de la tarde que Él murió, ¿verdad? Que fue la hora novena. Entonces prácticamente el tiempo. Sí, hermano, el tiempo que está descrito, porque como Él cumplió la palabra a cabalidad usted empieza a ver todas las cosas que hizo Jesús, las cumplió a cabalidad, hermano. Como sacerdote empezó a fungir a los 30 años, así, todo lo cumplió a cabalidad el Señor, hermano. Entonces, si los corderos los sacrificaban a las 6 de la tarde, hermano, al anochecer, entonces Jesús tuvo que haber sido sacrificado en ese tiempo. Seguramente, hermano, que Jesús murió después de las 3 de la tarde. En qué horario no sabemos, pero el Señor tuvo que haber muerto después de las 3 de la tarde. Eso es un hecho. Entonces, fíjese, como el día de la Pascua era el día de feriado, era el día de descanso, entonces, hermano, definitivamente al Señor lo tuvieron que haber crucificado antes de ese feriado, por lo que le explicaba, ¿verdad? Ahora, fíjese bien,
Aquí, hermano, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día de sábado era gran sábado, ¿ya se da cuenta? Era el gran sábado, era el feriado por la Pascua. Feriado por la Pascua. Voy a poner así para que me lo entendamos, hermano. Feriado por Pascua. ¿Ya? Feriado por el día de reposo. ¿Ya? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fueran quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Recuérdese que estaba escrito, hermano, que ¿cómo se llama? Que no le iban a tocar ninguno de sus huesos. Eso estaba profetizado allá en el libro de los Salmos. Ahí estaba profetizado que ninguno de sus huesos iba a sufrir ningún daño. Entonces, hermano, este feriado era el gran sábado, no era el día de descanso normal, ¿verdad? Entonces cada vez que había un feriado ellos hacían preparativos. En este caso, pues hacían preparativos también para el día de descanso, para este gran sábado también hacían preparativos para todo lo que iba a venir, y también el viernes hacían sus preparativos también ellos, ¿verdad? Ok. Muerte y resurrección de Jesús. Ahora, entonces, mire, hermano, aquí estamos. El día jueves fue el gran feriado, el gran sábado. Aquí estaba el día sábado, que era el séptimo día. Este era el séptimo día, que era el día de feriado normal de ellos, el sábado, el día de reposo, ¿verdad, hermano? Entonces, mire, Jesús tuvo que haber muerto y aquí estaba el día de la preparación. Este era el día de la preparación y este era el día de reposo, ¿verdad? Este era el día de reposo. Entonces, esto era el reposo normal, el séptimo. Luego estaba el viernes, el día de la preparación, y el gran sábado, hermano, que era el feriado por la Pascua. Entonces, Jesús tuvo que haber muerto el día miércoles, hermano, a la 9ª hora, es decir, a las 3 de la tarde, y sepultado esa misma tarde. Es decir, más o menos, hermano, pudo haber sucedido esto a las 6 de la tarde. Entonces, para empezar, cabal, con todo el proceso, ¿verdad? Y entonces el día siguiente era el gran Sabbat, según lo declara Juan, capítulo 19, versículo 31 al 33 que leímos. Era el gran feriado. Este era el feriado normal de la Pascua. Luego venía el día de la preparación, que aquí era día viernes, y luego entonces venía el día de reposo normal. Entonces, cuando resucitó el Señor tuvo que haber resucitado el día sábado, hermano, a la hora 9ª, es decir, a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde tuvo que haber resucitado, porque si murió a la hora 9ª, entonces también tuvo que haber resucitado a la hora 9ª, ¿verdad? Para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Y luego el domingo fue la visita al sepulcro que hicieron las mujeres. Espero estarme dando a entender con esto, hermano. Voy a borrar esto para continuar ahí porque tengo algunas otras descripciones ahí importantes. Entonces déjeme solamente borrar. Ok. Entonces mire, de miércoles a jueves, aquí, hermano, de miércoles a jueves, tenía que haber pasado un día, porque era de la tarde a la mañana, ¿verdad? Luego, de jueves a viernes, el segundo día, y luego de viernes a sábado, el tercer día. Aquí están, hermano, 24 horas de miércoles a jueves. Luego, más 24 horas de jueves a viernes, más 24 horas de día viernes a sábado. Esto es igual a las 72 horas, hermano, que se cumplieron el día sábado. El día sábado, hermano, se tuvo que haber cumplido a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahí se cumplieron las 72 horas. Creo que, hermano, más o menos me estoy dando a entender, espero, ¿verdad? Porque estas son cosas que requieren de bastante tiempo para su explicación y estoy tratando de condensarlas en 1 hora. Pero creo que, hermano, me he dado a entender con esto. Entonces, era imposible que el Señor
hermano, muriera aquí a las 3 de la tarde, porque entonces, hermano, no se hubiera cumplido. Y Jesús cumplió todo en las que estaba escrito de él en la palabra, hermano, todo lo cumplió, porque él lo dijo en Hebreos capítulo número 10, yo he venido para cumplir lo que está escrito de mí en el rollo, en el libro. Entonces quiere decir que él tenía que cumplir. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era sombra y figura de aquel Cordero que estaba allá en hermano, que estaban allá escritos en el Antiguo Testamento, pero que ahora al traído aquí, él iba a cumplir a plenitud todo ello. Entonces, hermano, definitivamente Jesús resucitó el sábado a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde y no el domingo en la mañana. Sábado a las 3 de la mañana. Claro, hermano, las mujeres lo llegaron a ver. Bueno, no llegaron a verlo, sino que las mujeres llegaron al sepulcro en la mañana y no lo encontraron. ¿Verdad? Aquellas mujeres que llegaron, esta visita que está escrita aquí, las mujeres llegaron en la mañana y no lo encontraron. Y entonces se les aparecieron unos ángeles y después se les apareció también el Señor. ¿Verdad? Hermano, entonces, pero no quiere decir que él haya resucitado ahí, sino que ellas llevaron la noticia que había resucitado, pero ¿cuándo había resucitado? Había resucitado a la hora 9 del día anterior prácticamente, ¿verdad? Que eran las 3 de la tarde del sábado. Ok. Aquí, hermano, está descrito entonces, yo espero, mire, esta parte adicional, esta parte es una parte, digámoslo así, informativa y formativa también, pero la esencia de lo que le estaba tratando de decir está descrita, hermano, de aquí hacia atrás. Esto solamente para que usted vea la secuencia de los eventos y sus versículos, aunque no le describí los versículos como tales, sino que solo las citas para que usted vea cómo se fueron, hermano, dando las cosas ahí. Entonces, dice Mateo capítulo 26, versículo 1. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Cuándo se celebraba la Pascua? Se celebraba el día jueves. Entonces, hermano, él está hablando del día martes. Dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Faltaban 2 días, hermano, para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y definitivamente, hermano, en aquel momento ya todos los sacerdotes, los religiosos, los escribas andaban buscando a Jesús para prenderle con engaño, hermano, y poder crucificar. Definitivamente, hermano, que eso es tremendo. Y ahora miremos, entonces, 2 días antes de la Pascua, 2 días antes de la Pascua. Entonces, 2 días para la Pascua, según Mateo 26, 1 y 2, ya leímos eso, Marcos 14, 1 y Juan 13, 1. Eso, hermano, como para que usted lo corrobore, 2 días antes de la Pascua. El consejo acuerda que deben de prenderle con engaño, 2 días antes de la Pascua, ¿verdad? Hermano, el concilio determina que hay que prender a Jesús y que hay que hacerlo con engaño. Ahí es cuando, hermano, ¿cómo se llama? Judas se presta para eso. Luego entra en Jerusalén montado en un asno para que se cumpla la profecía. Para que se cumpla la profecía. Aquí no le puse el versículo, voy a ver. No le puse el versículo. Pero eso es bien fácil de buscarlo, ¿verdad? Cuando él entró. Luego, hermano, ese día, 2 días antes de la Pascua, ¿verdad? Es ungido en Betania. Este lugar estaba a 3 kilómetros del Monte de los Olivos, según lo determina Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Ahora comienza el asedio a Jesús y es probado por los fariseos, herodianos, saduceos y escribas, hermano. Y comienza la persecución y le andan buscando, como se dice popularmente, andan buscando cascaritas, andan buscando dónde hacerle tropezar. Entonces Judas, aquí es donde aparece Judas, ofrece entregar al Señor. Aquí están los versículos, perdone que no le ponga toda la descripción de los versículos, pero nos llevaría tiempo y el propósito era determinar más que todo el tiempo, la fecha exacta, el día, hermano, de la muerte y resurrección del Señor. Ese era el propósito. Esto es solamente para que usted vea que aquí hay mucho contexto que nosotros podríamos tener. Luego, hermano,
El día martes entonces comen el cordero pascual en el aposento alto. Eso sucede el día martes, ¿verdad? Hermanos, ellos comen el cordero pascual, lava los pies a sus discípulos, ese mismo martes instituye la Santa Cena, ¿verdad? El Señor instituye la Santa Cena, ahí están los versos, eso lo hemos visto. Cantan un himno, ahí está descrito también en Mateo 26:30 y 14:26 de Marcos. Luego profetiza Pedro que lo va a negar 3 veces, todo eso sucedió el día martes, y sale a orar al huerto Getsemaní, que es donde lo llegan a prender a él, si usted se recordará, ¿verdad? Entonces todo esto sucede el día martes. Aquí está descrito, hermano, en la secuencia de los eventos, ¿verdad? Allá estaba descrito 2 días antes de la Pascua. Luego, hermano, el arresto de Jesús, el día martes, lo arrestaron al Señor, hermano, fue llevado a la casa de Anás, ¿verdad? Uno de los sumos sacerdotes, porque ahí se salieron del orden bíblico, habían dos sumos sacerdotes, ¿verdad? Luego el día miércoles, hermano, de madrugada lo llevan a la casa de Caifás, ¿verdad? A la casa de Caifás, llevan a la hora sexta, hermano, hora romana, a las 6 de la mañana, a Pilato, quien lo juzga, ¿verdad? Ahí está escrito. Aquí en este caso, hermano, estaba escrito en el Evangelio según San Juan. Por eso es la hora sexta. Fue enviado a Herodes lo regresan lo regresan a Pilato y es entregado para ser crucificado. Ahí está descrito todo, como le digo, mi interés no es ponerme a describir en cada versículo todo esto, sino que usted lo vaya viendo, hermano, solamente para que vea la secuencia. Lo crucifican a la hora tercera del día miércoles, ahí es cuando él muere, ¿verdad? Hermano, desde la hora sexta a la hora novena hay tinieblas, muere a las 3 de la tarde, ¿verdad? Hermano, un poquito antes, un poquito después, eso, pero ahí dice la hora novena, ¿verdad? Hermano, según lo describen los versículos que ya vimos y otros que están aquí agregados. Ese mismo miércoles su cuerpo lo solicita José de Arimatea y Nicodemo. Se recuerda que lo pidieron para poder ser sepultado, hermano, pero tuvo que haber sido ese mismo miércoles. El día jueves era el día del gran sabbat, del feriado que ellos tenían por la Pascua, ¿verdad? Entonces, hermano, José de Arimatea compra una sábana de lino fino, descrito ahí. Nicodemo lleva como 100 libras de mirra, aloes, hermano, para ungir el cuerpo del Señor. Lo envuelven en una sábana de lino y lo ungen con especies aromáticas. Mateo 27:59, Juan 19:40. Es la víspera, es un día antes de la Pascua, ¿verdad? Algunas mujeres compran especies. Ok. Entonces, hermano, luego el día jueves es el día de la fiesta, ahí descrito Levítico 23:5, Marcos 16:1, Juan 19:31. El primer día de los panes sin levadura es prohibido hacer cualquier trabajo servil. Ahí empieza ya también la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y es prohibidísimo, como le digo, con pena de muerte si hacen algún tipo de trabajo ellos. Luego el día viernes, hermano, es el día de la preparación, costumbre previa a cada sábado, siempre hacían sus preparativos ellos el día viernes. Las mujeres compran especies, las mujeres preparan las especies aromáticas y los ungüentos. Los religiosos piden a Pilato que envíe una guardia al sepulcro, por lo que Jesús había profetizado y había dicho que, hermano, que iba a resucitar al tercer día. Luego el día sábado es el día de reposo. Las mujeres descansan el día de reposo. A la hora novena es el cambio de turno de los sacerdotes. Se efectúa el cambio de turno. A la hora novena es el cambio de turno. Mire qué tremendo, hermano, ¿verdad? Y entonces ya luego viene el día domingo, hermano, María Magdalena y la otra María ven que un ángel remueve la piedra. Hermano, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé van al sepulcro muy de mañana, y las mujeres llevan al sepulcro encontrando movida la piedra. María Magdalena fue de mañana aún oscuro al sepulcro. Entonces fue muy temprano, hermano, el informe de la guardia. Y aquí terminamos. Solo tal vez el día sábado ahí me faltó agregar en esa secuencia, que ese fue el día, ¿verdad? Cuando hubo el cambio del turno sacerdotal, fue donde el Señor resucitó.
Perdón que haya ido muy rápido en esto, hermano, pero como le digo, mi propósito no era definir más esto, sino definir lo anterior. Por eso me llevé más tiempo en lo anterior, describiendo cómo fue, hermano, qué día fue que murió el Señor y qué día fue que resucitó. Y creo que tenemos que tener muy claro que el Señor murió el miércoles a las 3 de la tarde, hermano, lo sepultaron esa misma tarde, luego, hermano, empieza ya el primer día, de miércoles a jueves, ¿verdad? Que el jueves empieza la fiesta, luego el día viernes es el día de la preparación, hermano, y el día sábado, hermano, en ese mismo horario que él murió a las 3 de la tarde, tuvo que haber resucitado el Señor, definitivamente. Pero, hermano, el Señor, recuérdese que también se tenía que presentar con el Padre, hermano, y todo el proceso después. Pero toda esta descripción que está en la palabra del Señor es para que nosotros sepamos, hermano, realmente en qué momento resucitó. El día sábado a las 3 de la tarde fue la resurrección. No fue domingo por la mañana. Domingo por la mañana fue cuando ellos se dieron cuenta que había resucitado. Pero ellos no lo vieron resucitar, sino que ellos ya lo vieron resucitado. Hermano, ellos cuando llegaron, la piedra estaba removida. Ellos cuando llegaron, los ángeles les informaron que había resucitado, pero ellos no lo vieron dentro de la tumba resucitar, sino que ellos ya lo vieron fuera de ahí, ¿verdad? Entonces fue el sábado, y el sábado fue cuando, hermano, a las 3 de la tarde fue cuando todo empezó. Ok, cuando todo empezó para la iglesia, porque vino la resurrección, ¿verdad? Y bueno, algo glorioso ahí. Entonces, hermano, creo que más o menos nos dimos a entender sobre todo ese diagramita, ¿verdad? Que es tan importante, hermano, este diagramita. Creo que ahí está descrita muy bien, hermano, todas las cosas, ¿verdad? Este diagramita para mí es muy, muy importante, ¿verdad? Hermano, el miércoles la muerte, el jueves el gran sabbat, el viernes el día de la preparación, el día sábado el día de reposo normal. Y es que, hermano, hay un pasaje también de la Escritura que dice que si a un hombre, como una sombra, que si a un hombre se le cae, dice en algunos evangelios, dice se le cae un animalito, dice en un hoyo, ¿acaso no? Dice, lo sacarán el día de reposo. Pero eso lo dice en algunos, pero en otros evangelios dice, hermano, que si se le cae su hijo, no lo sacarán el día de reposo. Fíjese que hasta me dan ganas de buscarlo, pero ay, Dios mío, me voy a llevar tiempo, y es que cuando esto está conectado no puedo hacer búsquedas aquí en el, pero mire, el pasaje está ahí, el pasaje. ¿Y sabe cuándo? En algún momento hablamos de los milagros del día de reposo, cuando fue en el año del reposo, hablamos de los milagros del día de reposo, y ahí hablamos del milagro de la resurrección del Señor. Si usted busca ese tema, tiene que estar en YouTube, en Facebook, ahí tiene que estar en las redes sociales, hermano, para complementar, porque ahí dice que si un hombre se le cae un hijo en el día de reposo, mire, mejor se lo voy a buscar aquí en mi teléfono, solo deme un minutito porque creo que sí es importante. Un minutito, ya ahorita terminamos. Espero poder encontrarlo aquí, es que en mi iPad no lo puedo hacer. Hijo, reposo le voy a poner, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Mire, Lucas capítulo 14, versículo, entonces ya se lo puedo poner aquí, ya teniendo el pasaje se lo puedo poner aquí. Lucas capítulo número 14, versículo número 5. Mire pues, parábola del banquete de las bodas, bueno, aquí atrás. Dice, vamos a ver, curación de un hombre en día de reposo. Y oiga aquí, versículo 5. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Hermano,
porque de lo que estaba hablando es que Jesús es figurado como buey, pero también habla de un hijo. El Padre, hermano, sacó a su hijo del lago de fuego, ese hoyo del que habla aquí, inclusive la palabra hoyo, cuando usted la busca aquí en el original, hermano, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero habla precisamente, hermano, hace referencia al lago de fuego. Entonces, el Hijo Jesucristo fue sacado del lago de fuego al tercer día, hermano, por el Padre. Solo para dejarle eso, porque hermano es muy importante, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos platicado en su momento con los hermanos de la iglesia. Espero que usted haya estado ahí presente, ¿verdad? Y que haya visto eso. Bueno, entonces hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nuevamente mis disculpas porque en la última parte me fui bastante rápido, ¿verdad? Pero usted lo puede oír varias veces, o irlo leyendo, ir consultando los versículos, hermano, porque a mí me hubiera llevado demasiado tiempo hacerlo. Y mi interés era sobre todo hablar de la muerte y resurrección del Señor. Eso era sobre todo, ¿verdad? La resurrección, pues, ¿verdad? Pero el tema de la resurrección, pero tenía que involucrarse la muerte. Amén. Bueno, quedé con los lentes, pero ya me los quito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Padre, tu misericordia. Te pido por favor que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, grande y poderosa. Papito lindo, Señor, en el nombre de Jesús, sé propicio a nuestra vida, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, que este tema pueda venir a ser una alimentación para algunos, una retroalimentación para otros, y que sea de bendición para cada uno de tus hijos. Por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, papito lindo, para gloria y honra de tu nombre. Enséñanos tú por tu palabra, Señor, pero Dios mío, no nos queremos salir de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Hasta la semana próxima. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.